Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, yo soy Kane para los que no me conocen. Bueno, pues hoy quiero hablar un tema que sí es un poquito, pues delicado porque hoy en día es muy, bueno, tiene años existiendo esto, pero ahora ya le damos una connotación con un nombre, ¿no? Porque voy a hablar sobre el bullying un poquito en base a mi experiencia y a lo que me tocó vivir de niña, pero también lo que me tocó vivir con mi hija hace algunos años. Bueno, pues voy a empezar por mí, porque la verdad es que creo que a todos nos ha pasado y a todos probablemente hasta nos sigue pasando porque lo seguimos permitiendo en algunos lugares, pero a mí me pasó mucho desde el kinder. Yo recuerdo que había un niño que me molestaba mucho. De hecho, fíjense cómo la falta en ese tiempo, o sea, la verdad es que no lo tomaban como bullying, simplemente lo tomaban los papás como que, pues es un niño que está ahí, te molestó hoy, pero mañana yo creo que ya no. O sea, no le dábamos la importancia que realmente tiene este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí les comentaba que en el kinder lo recuerdo perfecto. O sea, a mí este niño me empezaba a tratar mal. Fíjense desde qué edad. O sea, me decía cosas, me amenazaba dentro del salón de clases. Pero después cuando salíamos a recreo, yo recuerdo que los primeros días, antes de que yo me empezara a esconder abajo de una escalera de la misma escuela, me amenazaba, me decía que a la salida me iba a pegar y que me iba a hacer cosas. O sea, a mí me causaba miedo, ¿no? Todo eso. Y yo recuerdo que desde esa edad, o sea, yo no tengo memoria pues de hecho ni siquiera me juntaba con nadie, o sea, yo estaba ahí solita. Entonces cuando este niño me amenazaba de esa manera, llegó un momento en que me empezó a quitar mi lunch, me empezaba a quitar lo que llevaba de comer y pues yo lo dejaba porque a mí él me aventaba, me pegaba, iba con una bolita de niños que se juntaban con él y pues a mí lo único que me causaban era eso, miedo, ¿no? Entonces yo nunca le dije a mi mamá porque pues pensé que era normal lo que pasaba, pero después ya con el tiempo, o sea, a mí me regañaban porque pues yo empecé a notar que yo me sentía mal, pero porque yo en ese transcurso de la mañana que llegaba a mi casa, pues yo no comía porque me quitaban la comida y yo nunca le dije a mi mamá, porque les digo, pensé que era normal. Y entonces a esa edad pues yo no distinguía qué estaba bien o qué estaba mal o pues no le decía a mi mamá, ni mi mamá me preguntaba cómo te fue, ¿no? O sea, que yo recuerde nunca me preguntó, o sea, era pues te voy a recoger a la escuela y listo, ¿no? Comes y ya. Entonces con los días fue empeorando la situación hasta que un día me cansé de que mamá después me regañaba porque decía que por qué llegaba con tanta hambre a la escuela, a la casa. Y pues ya, o sea, un día le decía que pues no, es que me habían quitado mi lunch o que se me había perdido o siempre como que ponía pretextos para no decirle lo que me estaba pasando. Pero yo pensé que porque me iban a regañar, porque permitía esas cosas, ¿no? Entonces lo omitía por el miedo de este niño, porque me decía, también ya después llegaba a amenazarme diciendo que si yo decía algo al otro día me iba a ir peor. Entonces un día opté que imagínense, o sea, me decían cosas y me amenazaban en la escuela y luego llegaba a la casa y me regañaban porque yo permitía esas cosas. Entonces, pues es que la verdad es que ahorita me llegó el recuerdo de que pues también a mi mamá se casó muy joven y esa parte, creo que ahora la entiendo y digo, bueno, pues es que también ella venía, pues a ella a lo mejor la educaron de una manera en la que no sabía tampoco ser mamá, porque pues mi mamá me tuvo muy joven, como les digo, y pues no tenía manera de saber, ¿no? Cómo educar a un niño de esa edad, y menos en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, retomando lo del niño después de decir, bueno, ¿qué hago? Porque este niño me sigue amenazando y pues si llego así vuelvo a decir que pues que tengo mucha hambre o que no sé, que me quitaron mi lunch,
pues me van a regañar. Entonces opté habían unas escaleras bajando de ahí de donde yo iba a la escuela, bajando, y yo vi que había un huequito donde no había nada. Entonces yo ahí me metía, y los primeros días pues sí me logré esconder, creo que como 3 días, y el niño me decía, o sea, desde su asiento me decía, vas a ver, mañana te voy a buscar, y ya vi que te estás escondiendo, y todas esas cosas que me amenazaban, ¿no? O sea, no puedo creer que desde qué edad teníamos cuando íbamos en kinder. O sea, yo no recuerdo si tenía 4 o 5 años cuando iba al kinder, o sea, cuando me pasó esto, pero desde esa edad, ¿cómo un niño te puede amedrentar de esa manera? Y eso solo lo hacen con personas débiles que tienen baja autoestima, o que probablemente no sienten el apoyo en casa, o que sienten que no tienen, pues sí, esa como, pues no sé, como que no digo que mis papás no estuvieran al pendiente de nosotros, porque digo, mi papá trabajaba pues para nosotros, y mi mamá pues se dedicaba al hogar pues para nosotros, pero a lo mejor como se casaron muy jóvenes, ese fue como la parte donde ellos no supieron manejar una situación donde ya había hijos de por medio tan jóvenes ellos, y en ese tiempo pues no sabían cómo saber estas cosas con las que ahora yo ya vivo, ¿no? Y tengo herramientas para poder ayudar a mi hija, conocerla más o estar más al pendiente de ella. Entonces, retomo otra vez lo del niño me empieza a amenazar, y yo recuerdo que me seguía escondiendo, y yo los veía que bajaban y me hacía más chiquita. O sea, yo en cuanto sonaba el timbre para poder bajar al recreo, o sea, me bajaba pero rapidísimo. Es más, me apuraba a hacer lo que tenía que hacer para que yo fuera de las primeras en salir, y me metía abajo de la escalera. Entonces yo veía cuando ellos pasaban, hasta que un día en esa misma semana, porque fueron nada más 3 días, me duró poder comerme mis cosas abajo de la escalera ahí con miedo a que me encontraran. Y me acuerdo que el tercer día, uno de sus amigos, quién sabe cómo, volteó y les dijo, ya la encontré, aquí está. Y yo, no. Y entonces llegó el niño bueno, me patearon, me pegaron, me pellizcaron, me jalaron los pelos, aparte me quitaron mi comida, me dejaron ahí llorando, y ese día fue el día que yo ya no aguanté, pero para suerte llegó uno de mis tíos, que es el hermano más chico de mi mamá, y pues no estaba tan grande de edad, digamos, tenía como yo supongo unos 14 años cuando fue por mí a la escuela, y pues yo salí llorando, y él me dijo que qué me había pasado. Y ya no aguanté y le conté, es que un niño me pega y me hace esto, o sea, le dije todo, porque ya no aguanté. Ese día sí me pegaron muy feo los niños. Las maestras, pues yo creo que minimizaban lo que en ese momento a mí me pasó, porque pues tampoco fue que les fui a decir, simplemente me vieron llorando y lo pasaron como que, ahorita se te pasa, o quién sabe por qué estás llorando, o se hicieron las locas y no hicieron caso, ¿no? Entonces yo salí llorando. Le dije a mi tío, y mi tío se molestó muchísimo, y me acuerdo que me dijo, ¿quién es el escuincle que te pega? Pues 14 años tenía mi tío, ¿no? Y le dije, es él. Y me acuerdo que dije que era el de los cachetes grandes, porque estaba muy cachetón ese niño, no estaba gordito, pero estaba cachetón. Y entonces iba saliendo justo en ese momento, así todo bien, bien empoderado el niño, y ándale, que va mi tío. Y creo que todavía su mamá ni llegaba, y fue mi tío y lo jaloneó nada más del hombro, lo jaloneó. No se debe de hacer eso, pero les vuelvo a repetir, mi tío en ese entonces tenía él como 14 años, y lo jaloneó del hombro y le dijo, oye, tú le vuelves a poner una mano encima a mi sobrina o la vuelves a molestar, y yo mañana voy a venir y te voy a dar unos cocos a ti, ¿eh? O sea, así literal. Pero como vio tan enojado a mi tío, el niño se espantó tanto, pero tanto, porque pues obviamente yo veía en él a un monstruo, al niño, pero el niño vio un monstruo más grande que él, que lo amedrentó a él.
y lo vio muy seguro de pegarle, por decirlo así, porque mi tío hablaba de unos cocos, pues por no decirle voy a venir, te voy a dar tus cachetadas, ¿no? Entonces el niño se asustó mucho y dijo, y no me importa que le digas a tus papás, porque entonces yo les voy a decir que tú molestas a mi sobrina. Y entonces yo me espanté un montón porque dije, híjole, mañana me va a ir peor, porque él siempre me amenazaba diciéndome que si tú dices algo, mañana te va a ir peor que hoy. Entonces yo, bueno, para mí era, o sea, yo no quería que eso hubiera pasado, pero ese día yo ya no aguanté y pues llorando, entre llorando y preocupada, estuve todo el día porque dije, no, bueno, mañana me va a ir peor. Yo no quería ir a la escuela porque sabía que me iba a ir peor según las palabras del niño y pues resulta que al otro día llegó, porque pues para esto llegué a la casa y mi tío bien enojado le dijo a mi mamá, ¿no? Que pues que un niño me pegaba y entonces ahí fue cuando mi mamá ya empezó a tratar de investigar qué pasaba, pero las maestras no sabían nada porque yo no había dicho nada. Y algunas de ellas se hacían tontas porque la verdad es que sí sabían, pero pues pensaban que eran como cosas de niños, ¿no? O sea, cosas que minimizan, pero que uno las vive de una manera increíble. O sea, a mí me causaba miedo este niño. Entonces al otro día llego a la escuela con miedo y todo. O sea, de verdad ya era así de, ten mi lunch porque ya sé, no quiero que me pegues y eso, si esto es por lo que me pegas, ten. Y se lo dije, ten. Y me dijo, no, mira, te traje una manzana, no, ya no te vamos a hacer nada. Si alguien te molesta, dime, nosotros te vamos a cuidar, ¿verdad que sí? Y entonces yo así de, ¿qué pasó, no? Y sí, resulta que después ese niño se convirtió en mi amigo, porque después de ser mi acosador, o sea, el que me hacía bullying, o sea, después de eso que pasó con mi tío, pues, les digo, se encontró un monstruo más grande que él, pero el niño se convirtió en mi amigo porque pues supongo que le dio miedo que mi tío le dijera que pues si me volvía a molestar, él iba a ir a darle unos cocos. Entonces el niño pues ya después ya me cuidaba con sus amigos y después se convirtieron pues ya en mis amigos, en gente que ya me hablaba, porque ahorita que lo pienso, sí, en esa época pues no, nadie se juntaba conmigo. O sea, yo no recuerdo haber tenido amiguitas que dijeran, ay, déjenla. No, yo era como que estaba muy solitaria, ¿no? Entonces, después de eso, o sea, 10 de mayo, pero antes de que llegara el 10 de mayo, que iban a hacer los grupitos para poner, a ver quién iba a bailar con quién, y me toca el de pareja. Entonces, bueno, pues gracias a Dios y afortunadamente a que mi tío de alguna manera actuó o se dio cuenta de lo que estaba pasando, o que yo ya no aguanté, pues ya después ya no hubo consecuencias de absolutamente nada, porque el niño ya me respetaba, ya me pidió perdón y pues me dijo que lo hacía porque pues a él le hacían lo mismo en casa. Entonces, o sea, a él lo regañaban y había un hermano mayor que él que pues igual le pegaba. Entonces ahora entiendo muchísimas cosas, ¿no? Y después de todo lo que viví, o sea, porque no solo fue en el kinder, también en la primaria. O sea, yo igual, o sea, llegué a esa primaria donde ya, o sea, todos empezaron a hacer su bolita de amigos y yo no, o sea, pues qué, o sea, yo buscaba tratar de integrarme a los grupos, pero como era una escuela privada, no sé, como que los niños se creían de, ay, o sea, no, o sea, yo pertenezco a este estatus y no sé cómo me veían a mí, pero pues yo estaba en una escuela igual que ellos y que pagaban lo mismo mis papás, o sea, pagaban lo mismo por yo estar estudiando ahí igual que ellos. Entonces no entiendo cuál era su manera de socializar, ¿no? El chiste es que lo mismo, o sea, me aislaban, yo me sentía sola, trataba de integrarme a los grupos, pero pues ellos me decían que no, que pues ya, o sea, ahí no pertenecía porque ellos ya eran grupos hechos y que no, que me fuera a buscar otro. Entonces siempre terminaba haciendo las cosas sola.
pero vuelvo a lo mismo, yo no decía nada porque pensaba que era normal y resulta que pues no, o sea, yo no le decía nada a mi mamá por lo mismo, porque yo decía, es que me va a regañar, me va a decir, pues es que tú debes de integrarte o debes de hacer cosas, y creo que ahí también influyen mucho las escuelas, que hagan trabajo de observar, de integrar, de, a ver, voy a hacer los equipos, y sobre todo en esa edad donde estamos muy susceptibles a que nos pasen este tipo de cosas, porque hay niños como a mí me tocó, no entendemos que esto es un tipo de bullying. En ese tiempo pues no lo tomábamos así, pero pues sí era un bullying social el que me hacían a mí, porque yo veía que se cuchicheaban, yo veía que hablaban y me veían a mí y se volteaban y hacían sus grupitos y no, tú ya no cabes aquí porque no, o sea, ya no perteneces aquí, entonces terminaba trabajando sola y pues no, o sea, ellas como que hacían su grupito de que traían las bolsitas y las muñequitas famosas. Y pues yo no tenía ese tipo de cosas, entonces yo pues lo tomaba así como que pues ha de ser normal esto, y pues no le decía a mi mamá, y pues mi mamá tampoco me preguntaba, ¿no? Entonces pasó el tiempo, esto ya no pasó cuando me cambiaron a una escuela pública, o sea, y sí ya tuve amigos, ya supe lo que era convivir con personas, supe que todos, o sea, desde que llegué me arroparon, me trataron padrísimo, o sea, me trataron como uno más, o sea, como la nueva sí, pero con la inquietud de saber de dónde era, por qué me había cambiado de esa escuela hasta 5º grado y todas esas cosas, ¿no? O sea, fue una etapa bien bonita de mi vida. Y ahora voy con la otra parte, ¿no? Que me tocó vivir cuando ya era mamá. Mi hija, pues, en el kinder también le pasó que había una niña que le decía, quítate de aquí. Recuerdo que un día estábamos mi esposo y yo hablando con la maestra ahí en la puerta del salón de mi hija. No recuerdo que estábamos platicando con ella y sale corriendo mi hija llorando y abraza a mi esposo, y entonces le preguntamos que qué le pasaba, ¿no? Que si se sentía mal o algo. Y entonces, pero antes de eso escuchamos que una niña gritó y que dijo, quítate de aquí, tú no eres de aquí, pero nunca, o sea, no volteamos porque ni siquiera nos imaginamos que a la que le habían dicho eso era mi hija. Entonces mi hija le dijo eso a mi esposo, y pues mi esposo le dijo a la maestra que pues que qué estaba pasando, ¿no? Entonces ya la maestra agarró a mi hija, la metió al salón y le preguntó, a ver, ¿qué pasó? No, pues es que yo quise ir a ver qué estaban haciendo en esa mesa y me corrieron de ahí, y la maestra, entonces mi esposo sí se molestó porque la maestra le dijo, vete a tu lugar, no pasó nada. Entonces minimizó el problema. Entonces mi esposo sí se molestó y le dijo a la maestra que cómo no pasa nada, o sea, si a mi hija le está causando esto es porque algo está pasando y no hay que dejar que esto crezca. No, yo ahorita voy a platicar con ellos, ok. Pasaron los días y las cosas seguían pasando, porque yo a partir de ahí tomé muy en cuenta eso que pasó en ese momento, y todos los días le preguntaba a mi hija, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste? Y esas cosas, y entonces ella siempre me externaba que esta niña cuando jugaban, pues en esa escuela habían como pues, resbaladillas de plástico, de esas de niños y todo, y entonces ella cuando se quería subir pues no la dejaba subir. Entonces yo siempre he sido muy pro al amor y paz, a no pegues, no soy de ese tipo de mamá que dice, pégale, no te dejes, si te pega, pégale tú también, si te grita, grítale, no, yo cero violencia, a mí no me gustan ese tipo de cosas, a mí la verdad, no me gusta, ni mucho menos quería que mi hija creciera con esa mentalidad. O sea, honestamente yo siempre era pro a que, hija, platica con ella, dile que por qué no te deja subir. Entonces lo intentó mi hija, pero esta niña la ignoraba y bueno, pasó. Entonces un día llegó mi hija y me dijo, mamá, ¿qué crees que otra vez tal no me dejó subir a la resbaladilla? Y digo, ¿y qué hiciste? No, pues me fui. Entonces ya me empezó a afectar a mí, pero igual, o sea, lo mismo. Yo dije, no voy a permitir que mi hija se deje, pero tampoco la voy a incitar a que ella haga, ¿no? O que haga lo mismo, que se comporte de la misma manera. Y entonces un día le dije, ¿sabes qué, hija? Mañana si te vuelven a decir que no te puedes subir y si te grita,
voltea seria, y dile, si quieres que te respete, respétame. Y ya, no digas nada más. No tienes que gritonearle, no tienes que jalarla, no tienes que aventarla, nada más di, ¿sabes qué? Si quieres que te respete, respétame. Y ya, y me cuentas qué pasó. Entonces voy al otro día por ella a la escuela y resulta que mi hija sale bien contenta, la veo más contenta que otras veces, así se veía empoderada, y le digo, ¿qué pasó, hija? ¿Estás bien? ¿Cómo te fue? Me fue muy bien. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, pues, ¿qué crees? Que me iba a subir a la resbaladilla, y que me dice, no, tú no te vas a subir aquí. Y que le digo, a ver, si quieres que te respete, respétame, pero viéndola a los ojos, mamá. Le dije, ¿qué pasó? ¿Y qué te dijo? Y me dijo, sí, pásale, discúlpame. Y a partir de ahí se acabó esa manera de tratar a mi hija. Pero esto fue con una niña de kinder. O sea, a partir de ahí se acabó esa parte donde no la respetaban, porque pues creo que ahí mi hija entonces era la que no se daba a respetar, ¿no? Porque permitía eso. Pero a esa edad pues mi hija como que pensaba que era normal, o simplemente no le daba como la importancia que tenía, ¿no? Entonces ya pasó eso, pasó a la primaria en la misma escuela, y entonces todo iba marchando bien hasta que en segundo entra una persona que nadie le hablaba, y casualmente la que la arropó y la que le dijo, vente, júntate conmigo, mira aquí, este se llama tal, aquella tal, fue mi hija. O sea, fue la que la arropó, la que le dijo, mira, yo te voy a apoyar, y vente, vamos, mira, no quieres de mi lunch. O sea, mi hija fue la que arropó a esta niña, y casualmente eso fue en segundo, porque nadie le hablaba a esta niña. Entonces, después de eso, pasan a tercero, y en tercero todavía medio se hablaban, pero tuvimos que cambiarnos de casa, entonces nos fuimos a vivir más lejos, la sacamos de esa escuela, y resulta que después mi hija regresa a esa escuela más adelante, pero ya esta niña ya no le hablaba. O sea, ya no le hablaba, nunca supimos qué pasó, sino que hasta un día que iba a ser su cumpleaños y empieza a repartir las invitaciones a todos. Ay, siéntense porque tal persona va a pasar a repartir sus invitaciones porque va a ser su cumpleaños, y entonces va a repartir. Ok, todos sentados en su lugar, y va dejándoles a cada uno sus invitaciones, y ay, tú no. Y llega con mi hija y le hace, ay, a ti no, y se sigue con las demás. Entonces, imagínense, no quiero ni pensar el tipo de, si a mí me dio coraje porque siento que pasar por algo así es como una humillación. Imagínense lo que ha de haber sentido mi hija en ese momento. No me lo externó como tal, pero a mí sí me dio mucho coraje, y obviamente yo jamás en la vida ni lo hice ni lo voy a hacer, porque no soy ese tipo de persona. Jamás iba a ir a decirle nada a esta niña, obviamente, ¿no? Porque aparte no se debe de hacer, señores, tomar acción por nuestra cuenta, porque somos adultos, y aunque el niño o niña sea lo que sea, creo que hay que actuar desde atrás, empezar por la raíz, que es nuestro hijo, nuestra hija, hacerlo grande, pero grande de manera positiva, no diciéndole ve, pégale, grítale de la misma manera. No, o sea, para pelear se necesitan dos, ¿no? Entonces yo nunca he sido pro a eso, y creo que eso es lo que hay que evitar, porque el de por sí del mundo ya está muy loco como para llegar a ese punto, ¿no? E incitar a que nuestros hijos sean igual de violentos que el que hace bullying. Entonces desde ahí empezó, o sea, el martirio de mi hija, ¿no? Pasó, salió, y pues como en ese grado entró uno de mis primos al mismo grado que mi hija, pues a él sí le dieron invitación. O sea, a él sí, pero a mi hija así literal, ay, a ti no. Y se siguió con todos, a todos les dio invitación, menos a mi hija. Y entonces yo le pregunté a mi hija, pues a lo mejor se le olvidó, hija. No, mamá, porque le sobraron invitaciones, y pues no me dio a mí. Y entonces sale mi primo y le preguntamos mi tía y yo, ¿a ti sí te dio? No, pues a mí sí. Y entonces pues ya
resulta que después nos encontramos a su mamá en el camino a la salida de la escuela, porque nos dejaban pasar por ellos hasta su salón. Y pues resulta que mi tía, así molesta, le pregunta a su mamá que, oiga, la invitación de mi sobrina, ¿quién es su sobrina? No, pues tal. Ah, no, es que no está invitada, porque mi hija sí lo decidió y pues es la fiesta de mi hija. Y yo así de... Y entonces mi tía se molestó y le dijo, ¿sabe qué? Pues mi hijo tampoco va a ir a su fiesta. Entonces, si mi sobrina no está invitada, mi hijo tampoco va a su fiesta. Aquí está su invitación y se la regreso. Entonces yo a partir de ahí empecé a tomar más en cuenta todavía lo que ya había estado pasando, porque cuando mi hija regresa ahí, los llevaron creo que a una feria del libro o no sé qué, y resulta que les dicen que hagan equipos o un grupito para sentarse, creo que en mesas o algo así, y esta misma niña, antes de que pasara eso de la invitación, agarra y le dice, no, a ti no te queremos aquí, vete, y la corrió así. Entonces yo ya había tenido un antecedente de eso, mi hija me lo platicó, porque siempre le hemos dicho a mi hija que bueno o malo que pase o que le hagan, nos lo diga para que nosotros tomemos cartas en el asunto. Nunca hemos sido personas violentas ni agresivas, ni lo seremos, pero sí vamos a tomar cartas en el asunto porque pues es nuestra hija, ¿no? Y creo que es correcto que hagamos algo y no permitamos que esto siga creciendo. Entonces, en ese momento yo hablé con los directores, según pusieron cartas en el asunto, según hicieron cosas de integración en el grupo, que no sucedió porque yo se lo pregunté a mi hija y no pasó. O sea, a partir de ahí, bueno, se desataron una de cosas que yo sabía por una amiguita que tenía ahí, mi hija, me enteraba que de repente, no, pues es que ella estuvo trabajando solita, pero ¿por qué? O sea, yo le preguntaba a mi hija, oye, ¿por qué trabajaste solita? Pues es que dijeron que hicieran grupos, ¿no? Para hacer una actividad. Y entonces iba un grupo y me decía, no, aquí ya estamos completos, iba el otro y no, pues tampoco. Y entonces ahí se me vino a la mente, primero, que a mí me pasó lo mismo, ¿no? Igual es algo con lo que mi hija tenía que cortar también, pero no lo sabía en ese momento. Y que ella estaba arrastrando, o sea, de alguna manera inconsciente, ¿no? Yo nunca le había platicado esto que me pasó a mi hija, pero bueno, entonces retomando la situación de mi hija, o sea, una ocasión yo fui así de la nada a su grupo y mi hija la vi solita en una esquina del salón haciendo sus cosas solita porque lo sentaron en el piso para hacer esa actividad, todos en grupos, o sea, habían grupos muy grandes. Y yo decía, bueno, es que la maestra no piensa, o sea, no puede hacer una actividad, bueno, esto que les platico ya fue en 4º grado, no puede hacer una actividad donde diga, van a hacer grupos de 5 y van a hacer tales, o sea, aquí nada de que, a ver, o sea, que ella los conformara, o sea, si realmente la escuela estaba haciendo algo para hacer inclusión o adaptar a los niños a que no pasara esto. O sea, ¿en qué momento la maestra no decidía si estaba viendo esa situación? Oye, ¿no sabes qué? Inclúyanla, o sea, no es que quieran, la van a incluir y a ver, vamos a separar, a ver, van a hacer 5 acá, 5 allá, 3 acá, no sé. Nunca lo hicieron, nunca. Entonces, cuando, o sea, yo vi eso, yo le dije a la maestra, oiga, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi hija está trabajando sola? Ay, pues porque ella quiso. Entonces, en ese momento, para no interrumpir la clase, no dije nada hasta que salió mi hija. Yo le pregunté y me dijo lo que estaba pasando, que quiso entrar a varios grupos y que en todos le dijeron que ella no, pues que ella no podía. Con el tiempo fueron pasando más cosas, esta niña se cuchicheaba con las niñas de su mismo salón, hablaban de mi hija, se burlaban de ella. En el recreo mi hija estaba solita siempre, porque esta niña que les digo que se convirtió en amiguita de mi hija, o sea, le hablaba fuera de la escuela, porque si adentro le hablaba, le decía, es que tal, nos prohibió a todo el salón que te habláramos. Y si te hablo mañana me va a ir mal. Así le decían. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? O sea, me daba un montón de impotencia, pero yo trataba de decirle a mi hija, mira, pues tú háblales bien, tú no seas grosera, y bueno, pasó. Ya,
dejamos las cosas así. Pensé que ya no pasaba nada porque todos los días le preguntaba a mi hija, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue? Ella me decía que bien. Hasta un día que particularmente la vi triste, la vi como que venía muy pensativa y le dije, ¿qué pasó, hija? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal o te pasó algo? Y llegando a la casa, o sea, ella se sentó, me dijo, mamá, siéntate tantito, y entonces nos sentamos y le dije, ¿qué pasó, hija? ¿Por qué me siento así? Y yo le pregunté que cómo. ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué siento mucha tristeza dentro de mí? ¿Por qué me siento sola? ¿Por qué siento como que no le caigo bien a nadie? ¿Por qué siento ¿Por qué me siento así? Esa fue su palabra, la más importante para mí. Pero cuando me dijo ¿por qué me siento así? Y le dije, ¿pero cómo? O sea, ¿te sientes mal físicamente? No, me siento muy triste. Se le salieron las lágrimas, o sea, lloraba y lloraba y lloraba, pero lloraba de tristeza, no de berrinche, porque sabemos que el tipo de llanto es totalmente diferente. Y entonces yo la abracé y le dije que me explicara por qué se sentía de esa manera. Y entonces me empezó a decir todo eso, o sea, ya no aguantó y me dijo, mamá, es que en la escuela, o sea, hablan de mí, oigo que mencionan mi nombre, pues obvio volteo y se empiezan a reír, se empiezan a carcajear. Esta persona los tiene hechos bolita en un lado, en una esquina. Y de repente tal persona se acerca a mí a preguntarme algo, a ver qué estoy iluminando, porque mi hija se puso a iluminar en ese tiempo, pues para perder el tiempo, para no sentir esa presión que ella sentía, porque ella se sentía observada. Se empezó a ser introvertida, porque mi hija era muy extrovertida, le gustaba, les decía en otro video, le gustaba bailar, le gustaba expresarse, hablaba mucho, era mucho de ser así, pero al sentirse observada y al sentirse burlada, porque sentía que se burlaban de ella, pues ella prefería ya no participar, empezó a cambiar. Y entonces yo le dije que eso lo íbamos a arreglar. En ese momento la agarré y le dije, ¿te sientes ya más tranquila? Platiqué con ella, ¿te sientes más tranquila para ir a hablar ahorita con el director? Porque todavía estaba a esa hora. Y me dijo sí, y entonces la agarré y nos fuimos. Le dije, ¿sabe qué? Está pasando esto y esto. A lo que el director se carcajeó y dijo, ay, no pasa nada, son cosas de niños, señora, pero no se preocupe, yo mañana pongo cartas en el asunto y voy a hacer más actividades de convivencia para que se integre, de integración y convivencia. Y yo le dije, le encargo mucho porque esto ya le está causando problemas a mi hija emocionales y la verdad a mí no me gusta lo que está pasando. Me dijo que sí. Pasaron los días, siguió todavía transcurriendo el 4º grado, ya prácticamente el último mes casi ya ni la llevé, más que la llevé a las cosas que eran importantes como hacer examen, porque mi hija ya no quería ir a la escuela, o sea, típico de los niños que son buleados que ya no quieren ir a la escuela por esta situación. Y ustedes dirán, ay, pero no la agredían, ay, pero no era físicamente, no con palabras, no, pero con el tiempo investigando nos dimos cuenta que el bullying que le hacían a mi hija y el que sufría era bullying social. Y ahorita les voy a explicar un poquito de ese tipo de bullying para que puedan entender qué es lo que pasó con mi hija. Entonces la llevé a sus exámenes, hablé con el director, pues para el más cómodo, pues para evitar problemas, supongo. La llevé a eso, la llevé a una exposición que tenía que hacer. Y pues ya, de ahí ya no la volví a llevar a la escuela y resulta que pues ya salen de la escuela, vacaciones, pero siempre nos mandaban, nos daban una hoja de las reinscripciones, de las hojas para los útiles del nuevo ciclo y demás. Y un día recibo una llamada, era el director, que fuéramos mi esposo y yo, que quería platicar con nosotros y que pues todo iba bien, que no nos preocupáramos, que no sé qué. Nos dan la hoja, nos salimos bien. Siguiente viernes, señora, necesito urgentemente que venga a que platique con su esposo porque necesito tratar un tema con ustedes.
porque en la primer plática salió ese tema sobre mi hija y le hicimos saber al director que pues no estábamos de acuerdo en lo que estaba pasando, que nos ayudara, porque pues él conocía a mi hija desde que iba en kinder y siempre hemos sido y le hemos inculcado lo mismo a mi hija, respeto, amor y todo, ¿no? Pero ya no les dije que cuando la niña esta empezaba ya más fuerte con su bullying, yo le decía, después de ese día que mi hija habló conmigo, al siguiente día en lugar de decirle, contéstale, grítale, aviéntala, pégale, no. Lo que le dije fue a mi hija con todo y el dolor de mi corazón, porque cuando nos duele lo que les pasa a nuestros hijos, sí tenemos pensamientos diferentes en la mente, pero yo dije, a ver, no, nunca hemos sido así y no lo vamos a hacer en esta ocasión, aunque sea que estén lastimando a mi hija de esa manera. O sea, yo busqué 1000 maneras, le di dulces a mi hija para que le llevara a esta niña, para que le dijera, mira, tal, te invito un dulce e hiciera una plática y le preguntara por qué la trataba así, o sea, que se la tratara de ganar, por decirlo así. Esta niña le hablaba bien, pero, o sea, así como que, ay, gracias, le contestaba bien y así, todo normal. Yo dije, pues ya, qué bueno, van a empezar a cambiar las cosas. No, eso empeoró porque en recreo era estarla señalando, era estarla riéndose de ella, era estarse burlando de ella. Mi hija se agachaba, se iba a los rincones, o sea, mi hija cambió totalmente, o sea, a raíz de eso. Entonces les comentaba, la siguiente cita, a la siguiente llamada del director es, bueno, platicando con la maestra tal y con la directora tal, llegamos a un acuerdo y resulta que les quiero pedir de favor que viendo esta situación, mejor cambien a su hija de escuela. Y nosotros, ¿qué? ¿Nosotros cambiar a nuestra hija de escuela? O sea, ¿cómo? Yo sí le dije, me está diciendo que voy a cambiar a mi hija de escuela cuando mi hija es la que está sufriendo el bullying. O sea, no es posible. O sea, esto que le están haciendo a mi hija es bullying. O sea, aquí, ¿cómo cree que voy a cambiar a mi hija? No, si es que es lo mejor por salud mental de su hija y por estar bien, es mejor que se la lleve de escuela. Entonces yo, o sea, mi esposo estaba enojadísimo y mi esposo es todavía mucho más paciente que yo. No, bueno, o sea, mi esposo sí se molestó y le dijo al director que cómo era posible, que sí él sabía, él conocía a mi hija desde que estaba chiquita, que mi hija siempre ha sido respetuosa, cariñosa, amorosa con todo mundo. ¿Por qué nos estaba pidiendo eso cuando a la que tenían que correr era la niña que estaba haciendo bullying? Porque no fue una sola vez, fueron varias, fue todo un ciclo escolar y mitad del otro. O sea, ¿en qué momento? Y entonces yo le dije, ¿por qué es hija de la maestra? O sea, me está pidiendo que yo me tengo que llevar a mi hija de aquí por su bien. Y me dijo, sí. O sea, le dije, claro, por supuesto. Entonces usted me está diciendo que yo me lleve a mi hija de escuela, me la lleve de aquí a otra escuela para que la hija de la maestra se quede aquí, porque si no su maestra se le va a ir. Sí. Entonces nos levantamos mi esposo y yo y le dijimos, ok, no tenemos nada más que hablar, vámonos. La verdad salimos muy molestos de ahí porque no se vale, o sea, no se vale que las personas tengan preferencia solo por ser hijos o hijas de las maestras. No se vale porque a mi hija le causaron mucho daño emocional y no solo a ella, o sea, a mí, o sea, a partir de esa situación, o sea, yo veía cómo mi hija lloraba porque esa ocasión fuimos mi esposo y yo nada más a hablar con el director. Les comentaba que eran vacaciones y cuando llegamos, pues nos vio mi hija y nos preguntó qué pasó y pues le dijimos que la íbamos a cambiar de escuela. Bueno, mi hija lloró horrible porque para ella era volverse a cambiar a una escuela donde iba a conocer personas nuevas y no sabía cómo le iban a tratar. Ya llevaba este miedo de esta situación por la que ella había pasado. Y entonces, pues
Yo a raíz de eso me empecé a sentir mal. No voy a decir que no, la verdad es que sí íbamos a denunciar a la escuela, o sea, sí iba, de hecho ya habíamos movido cosas, ya se habían hecho algunos papeleos y unos escritos y cosas así, para que eso sucediera con uno, o sea, ya había asesoramiento de licenciados, la verdad es que sí lo íbamos a hacer. Pero Dios es perfecto y Dios sabe por qué hace las cosas. Yo me empecé a sentir mal físicamente, o sea, yo no pude con toda esta presión, me empecé a sentir mal, yo no sabía qué tenía. Después me di cuenta que era estrés, todo este estrés me detonó la presión alta. Entonces, la presión alta todo el tiempo, hospitales, laboratorios, todo, estudios, de todo, y pues resulta que a raíz de eso me hice hipertensa, ¿por qué no? Entonces, ya después de que gracias a Dios una doctora me logró controlar la presión y que todo esto venía a raíz de la situación que vivió mi hija, pues ya me lograron controlar la presión, pero para esto paramos todo, porque como yo me sentía mal y yo era la tutora de mi hija, pues quién era la que tenía que enfrentarse a ese tipo de, no sé, de careos, de cosas que se tenían que hacer legales, de trámites, de, no sé, de hacer cosas escritas y demás, pues tenía que ser yo. Y yo no estaba bien físicamente, entonces mi esposo dijo, ¿sabes qué? Mejor vamos a parar esto porque mi hija se siente triste y yo no quiero que tú te sigas sintiendo mal físicamente, entonces vamos a parar todo esto por ahorita, ya más adelante vemos qué pasa. Y pues resulta que sí, o sea, a raíz de eso varias personas que eran conocidas mías muy queridas pues se alejaron, algunas no, y lo agradezco en el alma porque hasta hoy en día siguen siendo amigas cercanas que adoro, que quiero, que llevo en el corazón, y me refiero a maestras muy lindas, otras que a lo mejor en el camino, reconocieron un poco lo que estaba pasando, y bueno, ojalá que si llegaran a ver este video se enteraran de mi versión, porque no me quisieron escuchar en ese momento, ¿no? Entonces, mi hija, pues la verdad es que a raíz de eso, hagan de cuenta que mi hija era una y se convirtió en otra. Extrovertida, ahora es introvertida. Ahora pues ya he aprendido a respetar esta parte o esta etapa de la vida de mi hija, que sea así, porque pues yo conocí a una niña de una manera y ahora pues evidentemente a raíz de eso pues se convirtió en otra. Me controlaron la presión y empecé a buscar ayuda para las dos, porque las dos la necesitábamos. Y primero la conseguí en familia, porque tuvimos que tomar terapia, mi esposo, mi hija y yo, para poder ayudar a mi hija. Esto fue en el transcurso de las vacaciones, porque tuve que meter a mi hija a otra escuela, buscar, andaba como pues a la deriva, porque pues ya todos los grupos ya en quinto grado, ya todos están integrados, ya había muy pocas posibilidades de que pues en alguna escuela me la recibieran, y pues bueno, hubo afortunadamente una excelente escuela pública que me la recibió, donde conoció hasta hoy en día su mejor amiga, conoció excelentes personas, excelentes seres humanos que desde el día 1 que llegó ahí la arroparon, la quisieron, la apapacharon. Su maestra amorosa, brillante, le enseñó de una manera, bueno, ella le enseñó en quinto todo lo que no aprendió en todos los grados que estuvo acá, excepto segundo grado y primero, que fueron los que, bueno, mi hija aprendió algo, ¿no? Pero en cuarto grado, o sea, iba, híjole, y no me van a dejar mentir las personas que si ven este video, porque hay algunas personas que son mis conocidas, en cuarto grado nos tocaba
prácticamente explicarles todo como si nosotros fuéramos los profesores, porque la maestra que tenían, híjole, dejó mucho que desear, honestamente. Y bueno, buscamos ayuda. Mi hija se integró rapidísimo a esa escuela porque los niños la arroparon, la integraron, y después de eso pues se viene, ya termina esos grados, se va a la secundaria, también todo bien, y se viene la pandemia, y entonces tenemos la oportunidad de seguirnos alimentando psicológicamente. Seguimos tomando terapia se puede decir que en unos talleres, y bueno, a raíz de eso comprendimos de dónde venía todo este bullying. Pero un poquito para hablarles sobre este bullying, quiero, ya para no hacer ya más largo este video, era como para contar un poquito el contexto de por qué quise hacer este video, y también que ustedes sepan que hemos sufrido, estoy segurísima que la mayoría de las personas hemos sufrido bullying desde mi época hasta desde nuestros ancestros, pero pues no lo notábamos como, o no tenía un nombre como hoy en día, ¿no? Pero hay diferentes tipos de bullying, como por ejemplo el bullying verbal, el físico, el psicológico, sexual, social y ciberbullying. Y el tipo de bullying que mi hija sufrió fue social, y el social es consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de una persona con otro u otros, aislándolo, no tomándolo en cuenta o marginándolo, que era lo que le pasaba a mi hija. Puede ser directo o indirecto, que en este caso era indirecto, porque esta persona lo hacía indirectamente, o sea, no la agredía directamente, pero lo hacía aislándola de todos los demás. ¿Y cómo sucede esto? Pues divulgando rumores sobre ella o sobre las personas acerca de sus actividades. Se burlaban, por ejemplo, de lo que hacía, de ay, mira cómo lo hizo, jajaja, pero nunca fue frontal, o sea, nunca fue así, o sea, siempre fue como lo mencioné aquí antes, acerca de sus actividades personales y avergonzándolo en público. O sea, este tipo de bullying no solo existe en esta parte de las escuelas, sino también puede ser en el trabajo, hasta en la misma familia puede suceder esto, en algún grupo en el que pertenezcas, que a lo mejor tú estás sufriendo esto que no habías notado que te está pasando. O sea, a veces uno dice, ay, ¿por qué se están riendo de mí? O ay, ¿por qué siempre estás comiendo solita? O haciendo alguna actividad sola y todos los demás por allá riéndose. A veces no es que uno no se quiere integrar, es que la gente también no quiere integrarte a ti. Porque hay gente que es muy empática y dice, ah, mira, está solita. O sea, mi hija lo hacía en la secundaria, veía gente sola, o hasta ahora en esta etapa de la escuela que acaba de pasar de mi hija, igual veía gente solita y le decía de su mismo grupo, ay, mira, vente, vámonos acá, o vamos a sentarnos con ella. O esa persona era la que no se quería integrar, pero no sabemos qué estaba pasando en su mente o qué le había pasado anteriormente para que ella no se quisiera integrar. Pero igual en los trabajos suele suceder que lo mismo, se hacen sus grupitos, aíslan a las personas, o se empiezan a burlar de las cosas que hacen, o que se les acaba de caer algo y se empiezan a burlar. O sea, esos son focos de atención para burla. Igual en las familias a lo mejor se están burlando, decimos, ay, es que hoy nos agarramos de bajada al más tonto. No se trata de eso. O sea, a veces te llevas con tu familia y dices, bueno, hoy no estoy, o sea, hoy no puse atención, hoy me agarraron de bajada, pero bueno, tú así te llevas. Pero cuando no, cuando se están riendo de ti, te aíslan, no te integran a la fiesta, a la reunión, a la convivencia, ¿qué está pasando? O sea, porque suele suceder en las familias, en los trabajos. Hasta los mismos jefes a veces lo hacen, tú quieres opinar algo y no, tú no, espérate, a ver tú, o sea, todos, y ya se acabó la junta, vámonos. O sea, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con esta sociedad? Yo no sabía que que el tipo de bullying que mi hija sufrió era social, hasta que con el tiempo y en las mismas escuelas, o sea, por gracia de Dios, le tocó a mi hija unas exposiciones donde ella tenía que hablar sobre esos temas.
Y fue donde también nos dimos cuenta que efectivamente el bullying que ella sufrió fue el social, porque no era directo, era indirecto, como lo leí ahorita. Y entonces nos dimos cuenta también en los talleres que lo que esta persona hacía, pues era eso, llamar la atención que no tenía en casa, tratar como la trataban en casa, porque supongo que la aislaban, que no la tomaban en cuenta, porque nosotros íbamos a todos los proyectos de mi hija, como hasta hoy en día Dios y la vida y el universo nos lo ha permitido hacer. En esa etapa de mi hija cada año hacían conferencias, así le llamaban, y entonces nosotros íbamos siempre mi esposo y yo ahí estábamos. Y a esta persona, al único lugar donde me tocó verla fue, creo que en el último grado que estuvo mi hija ahí, y el papá fue, pero creo que le dijo, pues pudiste haberlo hecho mejor, pero con un tono así de, no me pareció. Y cuando la niña tuvo que exponer, le dijo, la niña volteó a verla así como que con miedo, o sea, como con temor al papá. Y el papá, porque la mamá, como era la maestra de ahí, pues no podía presenciar eso porque pues estaba dando clases. Entonces el papá fue y le preguntó la maestra que si quería decirle algo a su hija y le dijo, no, nada más que pudo haberlo hecho mejor. Y entonces la niña, imagínense, se sintió, supongo, humillada, lo que les decía, agachó la cabeza y pues todos sus amigos así de híjole, y pues como que sintieron pena por ella, pena que ella no sentía por lo que le hacía a mi hija, pero ahora entiendo que pues fue la edad, la inmadurez. De verdad deseo de todo corazón que hoy esa persona sea más madura, que tenga más conciencia, que tenga más inteligencia emocional para que no trate así a otras personas, o que no sea tratada de la misma manera, porque sabemos que hay personas que cuando tú eres así, hay otro peor que tú más adelante. Y de verdad no me gustaría, a pesar de lo que mi hija vivió con esta persona, no me gustaría que ella fuera tratada así, porque es bien feo, es bien frustrante. Mi hija mucho tiempo me estuvo echando en cara, me dijo, es que tú nunca me dejaste defenderme. Y yo le decía, hija, es que, ¿de qué manera querías que te dejara defenderte? Es que yo le quería decir, es que yo quería expresarle cómo me sentía, pero si ella me hacía, o sea, si se burlaban, yo quería decirle cosas, no, nunca se lo permití, porque mi hija no tenía la misma educación que ella. Ella sí tenía amor en su casa y tenía todo para que no fuera una persona agresiva, entonces yo no se lo permití. Y mi hija por muchos años me lo echó en cara, por muchos años. Y yo me sentí muy culpable, pero hoy en día ya comprendimos las dos que fue lo mejor que pudo haber pasado, que mi hija efectivamente no tenía los mismos valores que ella. Mi hija tenía mejores valores todavía que ella, y que entendemos también ahora que lo que mi hija vivió con esta persona fue para hacerla más grande. Porque a mí una persona de ahí me dijo, cuando le platiqué lo que estaba pasando y que la habían corrido de esa escuela a mi hija, me dijo, no te preocupes, hija, una patada impulsa. Y yo en ese momento no lo entendía, o sea, yo estaba muy enojada, estaba enferma porque físicamente no me sentía bien. Y pues resulta que con el tiempo me di cuenta que si no hubiera sido de esa manera, yo no hubiera sacado a mi hija de esa escuela, porque siempre que nos cambiábamos de casa nos íbamos y sabíamos que regresábamos ahí y ahí la recibían, que era una escuela de paga y la recibían, ¿no? Entonces no sé en qué momento empezaron a cambiar las cosas, porque pues el director era muy buena persona. No puedo decir lo mismo de las demás personas que estaban a cargo de la dirección, pero pues el director sí era buena persona y no sé qué pasó, la verdad, lamentablemente pues tuvimos que pasar por eso, y después saliendo de ahí pues supimos de otros casos de varias personas que habían estudiado en esa escuela años, muchos más años antes que mi hija, que sufrieron igual bullying y nunca hicieron nada en la escuela, no tomaron cartas en el asunto porque sí se habló. Esas personas y sus mamás
O sea, soy testigo, o sea, testigo en el sentido de que a mí me lo dijeron, o sea, no fue nada más así como un chisme, no. Cuando supieron lo que le pasó a mi hija, me dijeron que también ellas y ellos habían sufrido una situación así, pero bueno, en fin. La verdad es que en contexto de todo esto, es un poquito lo que les acabo de contar, pero para mí la moraleja al final del día de esta situación es que mi hija, ahora entiendo que mi hija venía arrastrando emocionalmente lo que yo viví de niña. Entonces, igual y como yo no lo terminé de trabajar, porque yo también me hice una persona un poco introvertida en cierta etapa de mi vida, después mi hija, no sé, a lo mejor un poquito más adelante hablaremos un poco de la biodescodificación, que es un tema súper interesante. Ya nos dimos cuenta que todo esto viene de generaciones que venimos arrastrando, y supongo que mi hija vivió lo mismo que yo a la misma edad, que le pasó lo mismo, sintió lo mismo, con la diferencia de que aquí sus papás sí estábamos al pendiente de lo que le pasaba, ¿no? Mis papás, vuelvo a repetir, estaban muy jóvenes cuando nos tuvieron a mí y a mi hermano, y pues no sabían cómo educarnos, no sabían pues qué pasaba, para ellos era normal todo, porque mi mamá, vuelvo a repetir, o sea, me tuvo muy chica, pues no sabía cómo ser mamá. Y aunque yo tampoco sabía cómo ser mamá, pues creo que ya estaba más grande cuando tuve a mi hija, ya tenía más herramientas para saber cómo pues guiarla, cómo accionar ante ciertas cosas. Y bueno, con el tiempo pues ya me di a la tarea de ayudar a mi hija a fortalecer esa inteligencia emocional y para que ella tuviera más seguridad y demás. Entonces tomamos talleres y pues eso fue lo que le ayudó a mi hija. Y la moraleja de todo esto es que si en un lugar ya no estás bien, o sea, es eso, o sea, una patada te va a impulsar sí o sí. Si no accionas, o sea, de verdad la vida te va a empujar de la peor manera para que tú no estés en ese lugar. Si tú te aferras a estar ahí, yo creo que te va a ir peor. Entonces, cuando esa patada te llegue y así digas, híjole, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin escuela, ¿qué voy a hacer? O sea, hay un mundo de oportunidades fuera de ese lugar. Pero si la vida te está diciendo, aquí no es y te voy a dar esta patada aunque te duela, tómalo así. Vete de ahí, porque a nosotros nos volvió a repetir la lección la vida. Ahora ya con más inteligencia emocional, afortunadamente. Y resulta que en esta escuela, en una universidad, nos encontramos con un profesor, pero aquí fue un profesor, si se le puede llamar así porque no tiene ética en lo más mínimo. Humilló a mi hija enfrente de sus compañeros, pero antes de que eso pasara, un día anterior le gritoneó, a lo cual mi hija se defendió, sin ser grosera, como siempre se lo hemos inculcado. Le respondió, no permitió, sin gritar, sin faltarle al respeto, porque obviamente es una autoridad como ser un pseudo profesor, porque yo no le puedo llamar profesor a una persona que humilla a un alumno, que trata mal, que le dice ignorante, que le dice cosas horribles a un ser humano enfrente de otras personas por el poder que siente y que le da esa escuela. Entonces nos vuelve a repetir la misma historia, pero ahora con un profesor que se portó de una manera horrible con mi hija, pero no tan solo él, ahorita que recuerdo también fueron sus compañeros. O sea, también fueron ellos, se pusieron del lado del maestro porque le tenían miedo. Y resulta que la única afectada fue mi hija, porque esos compañeros no quisieron asumir su responsabilidad. Y mi hija, por no ser mala onda, por ser empática con ellos, porque ella entendió perfecto que todos se hicieron para atrás cuando vieron la situación. O sea, toda la culpa recayó en mi hija cuando mi hija ni siquiera había hecho un escrito que les pidió la escuela para un tema con respecto a las tareas que
los atiburraban de trabajos, de tareas, de muchas cosas en las que la escuela no se ponía de acuerdo ni estaba organizada para tener un buen manejo de las materias. Entonces, hacen esta hoja, mi hija ni siquiera la hizo, pero la persona que la hizo se hizo para atrás y todos dejaron enfrente a mi hija por miedo a esta persona, que ya ni quiero llamar profesor porque no lo es. Y resulta que después lo único que hicieron cuando fuimos a hablar sobre el tema, porque yo, eso sí, al otro día inmediatamente fui a hablar sobre esto, porque yo escuché de eso, sí fui testigo, porque tuvo una clase virtual mi hija, yo sí fui testigo de cómo insultó a mi hija, de cómo la agredió, de cómo la humilló enfrente de sus compañeros, pero no quise hacer nada en ese momento para tener las pruebas con la escuela e ir a hacer lo que tenía que hacer. Al otro día inmediatamente fuimos a darla de baja, porque mi hija no se podía quedar en un lugar donde iba a estar un profesor que no corrieron, que sigue ahí, que hasta le aplaudieron todo lo que hizo y cómo se comportaba con los alumnos, porque no solo él, su mejor amiga, que era otra maestra de ese mismo, digamos, de ese mismo grupo. Mi hija tenía otra maestra que era amiguísima de él, también inmediatamente que se enteró del asunto, de llevar puro 10, le puso 6 al otro día. O sea, ahí se vio que fue, o sea, no tiene ni siquiera la madurez, ni siquiera, o sea, la ética de separar esto con lo otro. O sea, ni siquiera tuvieron la madurez de preguntar qué había pasado. No, o sea, simplemente ahí se vio que se quisieron desquitar sin saber que a ellos les pasaron una información equivocada. De hecho, a la persona que les pasó la información, a los profesores, la corrieron al otro día de que se enteraron de que pasó todo este asunto. Lo único que le ofrecieron en esa escuela a mi hija fue: ya quitamos al maestro de ahí, lo pasamos nada más al otro grupo, a ustedes les vamos a poner un nuevo para que te quedes. Y no cobraban 3 pesos en esa escuela, era una escuela cara, muy cara, para lo que les daban muchas clases de tronco común para llenar espacios. Y la verdad es que empezamos a ver una serie de cosas que, híjole, y es que una de las cosas que le causaba conflicto a mi hija era dejar la escuela, porque es una de las pocas escuelas que existen en Ciudad de México con la carrera de cine y televisión. Pero a mí lo que me causaba conflicto era que se encontrara este pseudo maestro en los pasillos, porque la escuela era súper chiquitita, o sea, literalmente era súper pequeña la escuela, y a mí sí me causaba conflicto que se lo encontrara en alguno de los pasillos, porque era muy pequeña la escuela, y que, no sé, accidentalmente la empujara, la aventara o algo, porque el profesor era muy agresivo, A mi hija no la agredió físicamente, porque bueno, otra historia seria en este momento, pero yo no quería que llegara a eso, porque el maestro estaba muy enojado porque se le había reportado por esta situación y porque a él le habían llamado la atención antes de la cita que yo tuve con la escuela, que fue a mediodía. Le llamaron la atención y estaba muy enojado porque le habían quitado ese grupo también. Y pues bueno, entonces a mi hija le conflictuaba eso, que no quería tirar la toalla porque pues era una escuela, o sea, era la carrera que ella quería estudiar, cine y televisión, en una escuela súper pequeñita que no cobraba 3 pesos, la verdad es que era muy cara para lo que les enseñaban. Y dijimos, bueno, no importa, si ese es tu sueño y aquí está bien, porque obviamente se manejaron de una manera, nos vendieron la escuela de una manera, súper nice y súper bien para lo que les iban a enseñar, cuando no fue así. O sea, todo esto obviamente nos queda claro de que no investigamos también, a lo mejor ese fue error de nosotros no investigar más, pero lo poco que pudimos investigar es que pues algunas buenas referencias y más malas que vimos después, pero bueno, era lo que quería estudiar mi hija y era lo que estaba a nuestro alcance en este momento, y pues por eso es que decidió que se iba a quedar ahí. Pero la patada
en específico que mi hija recibió para decir, a ver, no, ya no voy a estar aquí, no fue solamente lo del profesor. Fue cuando se metieron con sus calificaciones. Cuando se metieron con sus calificaciones, que eso fue ya más tarde, porque la clase donde humillaron a mi hija fue en la mañana y esta profesora, la amiga de este tipo, le bajó la calificación de 10 a 6 cuando mi hija le había entregado un trabajo mucho más extenso y doble, porque primero la puso a hacer una cosa y después le dijo que eso no era lo que ella había pedido cuando todos habían entregado lo mismo. Y a los demás no les dijo nada más a mi hija casualmente. Y en la tarde, o sea, mi hija ya le había entregado otro trabajo y resulta que en la tarde ya tenía 6, que porque no era lo que ella había pedido. Ahí fue donde mi hija dijo, esta es la patada que yo necesitaba para decir, ya no quiero estar ahí. Y fue cuando se tomó la decisión de ya no más. Entonces, por eso fue que la sacamos de ahí, porque esa patada impulsó a mi hija a salirse de ahí donde no debía de estar. Me encantaría decir el nombre de la escuela para que no vayan ahí, pero no lo voy a hacer porque también es darle promoción y para qué. Nada más quise contar esto porque ahora, después de que sí se frustró un poco mi hija porque pues ya llevaba un paso, se estaba esforzando, o sea, hubieron noches que no dormía, no quería comer por no atrasarse en sus trabajos, por seguir adelante, por cumplir, por todo lo que se le requería en esa escuela. Y de repente que pasara esto, o sea, lo hablamos y ella tomó la decisión de no quiero estar ahí, no me quiero volver a sentir como me sentía. Entonces esa fue otra patada fuerte y contundente que la vida nos daba para decir no tienes que estar ahí. Nosotros le preguntamos a mi hija qué quería hacer y ella dijo no quiero estar ahí. Y obviamente siempre va a contar con nuestro apoyo. Obviamente. Yo escuché lo que el profesor le dijo porque el día anterior tuvo una discusión con él que les digo que le gritoneó de frente, pero ese día no les tocó darles clase en el grupo, sino que al otro día pero le fue a entregar un trabajo y por eso la confrontó él. Pero yo no me enteré porque hubo una situación afuera en el traslado de allá de la escuela a la casa donde no pudimos platicar mi hija y yo hasta que llegamos le dije, ¿por qué no me dijiste? Pero bueno, en fin, al otro día le dije, déjalo, vamos a ver qué pasa en su clase porque les tocaba clase virtual. Y resulta que en la clase virtual luego empezó a atacar a mi hija, diciéndole desde ignorante, desde tonta, la humilló, le dijo un montón de cosas y nadie decía nada, solo en el grupo de WhatsApp donde estaban toda esa bola de borregos, porque así se les puede llamar, bola de borregos, los compañeros de mi hija, estaban diciendo, no, es que le está diciendo de cosas a ella y nada más, hijo, les está pasando el maestro, pero nadie la defendía, nadie decía, yo también lo hice, pero fue por esto, no le eche toda la culpa a ella, nadie dijo nada, porque todos en el grupo decían, no, es que si decimos algo, nos va a reprobar, o nos va a regañar, o ser el miedo. Pero qué poco valor y qué poca empatía de esas personas, porque no paró ahí, después de que al otro día fuimos a hablar y yo les dije, ¿saben qué? Mi hija ya no quiere estar aquí. No, pero que ya quitamos al maestro, que ya lo pasamos a otro grupo, que no, mi hija ya decidió que no y mi esposo y yo la vamos a apoyar. Y si ella no quiere, no la voy a exponer, porque lo mínimo que se merecía ese maestro era que ya no estuviera aquí. Usted me está diciendo que mi hija en el pasillo se lo va a encontrar y que a lo mejor esa persona, porque era bien agresivo, a lo mejor esa persona la lastimaba así casualmente, yo no le iba a exponer, yo no iba a exponer a mi hija a que eso le pasara. Entonces yo les dije, no, mi hija ya no va a estar aquí. Y hoy mismo quiero que me la den de baja. Entonces, ahora tomamos, es lo que les decía, nuevamente la vida nos dio una patada porque no debía de estar ahí mi hija y nos hemos enterado de N cantidad de cosas de esa escuela. Entonces, ahora tomamos la situación de otra manera, la enfrentamos de otra manera. Ahora sí dije lo que pensaba, lo que quería, con respeto, nunca con agresión, vuelvo a repetir. Cosa que no hicimos la primera vez mi esposo y yo, preferimos quedarnos callados y yo creo que quedarme callada en la primer
vez que nos pasó esto, hizo que mi cuerpo lo somatizara y me pasó esto de la hipertensión. Pero ahora no lo quise hacer de la misma manera, fui y de manera educada dije lo que tenía que decir. Entonces, después de todo esto, les digo que se puso peor porque en la noche sus compañeros, esa bola de borregos, no se acordaban que mi hija todavía estaba en ese grupo. Y una de sus amigas, de las 2 personas que se juntaban con ella, 2 chavas que se juntaban con ella, una de ellas empezó a hablar horrible de mi hija. Después borró el mensaje, pero para su desgracia mi hija ya lo había visto. Y borró el mensaje porque se acordó, le cayó el 20. Oigan, ella todavía sigue aquí en el grupo, ¿verdad? O sea, no se acordaba que seguía ahí en el grupo. Y mi hija leyó todo. Entonces, después de eso, mi hija, lejos de desquitarse y decirle y agredirlos, no lo hizo. Actuó de una manera inteligente y lo único que hizo fue mandarles un mensaje al final, cuando ya todos dijeron pestes de mi hija y dijeron que por su culpa los iban a reprobar, los iban a regañar. Ay, es que nos van a cambiar al profesor por su culpa. Si era buen profesor, era buen maestro, era excelente. Cuando hablaban pestes del maestro, hablaban de lo peor. Y ahora resulta que el bueno era él y la mala era mi hija. Si mi hija no hizo nada, la que lo hizo fue la que hizo la hoja y todos los demás borregos que firmaron, porque todos firmaron esa hoja, nadie los obligó. Hubieron creo que 3 o 4 compañeros que no quisieron firmar porque no estaban de acuerdo y es válido, pero todos los demás firmaron. Entonces a nadie se le obligó a nada. Es más, todos los de ese grupo eran mayores de edad. La única menor de edad, porque tenía 17 años, era mi hija. Todos firmaron, o sea, todos tenían conciencia de lo que estaban haciendo, a nadie se le obligó. Y resulta que después la mala del cuento era mi hija. O sea, volvemos a lo mismo. Nuevamente ese bullying social, ahí estaba. Pero ahora mi hija ya no lo tomó así y lo único que hizo mi hija fue escribirles un mensaje contundente, con educación, y que al final decía que cualquier cosa o duda que tuvieran, que se la hicieran saber, que tenían su WhatsApp personal y que se lo hicieran saber ahí, cualquier cosa que quisieran decirle. ¿Quién le contestó? Nadie contestó. Ellos siguieron hablando como si mi hija no existiera, la ignoraron y siguieron. Y le dije, ¿sabes qué? Ya no tienes nada que leer, salte del grupo. Ya, ¿para qué seguir llenándose de cosas en la cabeza y seguir enojándose sin poder decir lo que realmente quería decir? Porque no somos ese tipo de personas. Entonces no íbamos a actuar igual que ellos. Y bueno, pues esto fue lo que le pasó a mi hija. Ya después de eso se salió del grupo y después nos enteramos que le dieron un premio al profesor por el mejor docente. Háganme favor. O sea, ese mismo año. O sea, mi hija salió en octubre y en diciembre se le estaba dando al profesor el premio al mejor docente. O sea, si ustedes hubieran visto el tipo de clases que daba y lo soberbio que era, a eso no se le puede llamar un profesor. O sea, una persona así no tiene ética, no tiene moral, no tiene valores. O sea, no. Y su amiguita, que también era maestra, lo mismo, mucho que desear. Y bueno, la escuela ni se diga por tener a gente de ese tipo. Entonces, pues ahora sí que la gente que quiere seguir ahí soportando ese tipo de cosas, ni modo. Pero bueno, el chiste de todo esto es que una patada nuevamente nos volvió a impulsar a no estar en un lugar donde no debíamos de estar. Si estás sufriendo alguna de estas situaciones, si estás sintiéndote de alguna manera que no te hace sentir bien, que no te hace sentir digno, que te hace sentir que no vales, que no te mereces algo, que te sientes que te están tratando de una manera que a ti te hace sentir menos, toma acción, busca ayuda para que sepas qué es lo que te está pasando.
busca el tipo de los tipos de bullying que mencioné, o sea, a lo mejor alguno de esos lo estás viviendo tú. Hay muchos que son frontales, como lo mencioné aquí, pero otros que son indirectos y que también te hacen sentir chiquito. Entonces, si tú estás pasando por una situación así, toma cartas en el asunto, muévete de ahí. A veces tenemos miedo a los cambios, pero muchos cambios son buenos. Les digo, o sea, mi hija, a raíz de que la corrieron de esa escuela, la metimos a otra cuando sentimos que el mundo se nos acababa, y resulta que aquí encontró a su mejor amiga, que hoy en día siguen siendo mejores amigas, como hermanas. Encontró a otros amigos que son excelentes personas, a una maestra que le enseñó todo lo que no aprendió en los otros ciclos escolares. Excelente director, muy humano, amigo, empático, o sea que siempre estaba al pendiente de lo que los alumnos necesitaban, que cuando era día del niño, día de lo que fuera, nunca no pedía cooperación, él les regalaba cosas, les daba un montón de cosas para que ellos la pasaran súper bien. Era una excelente persona, porque sigue siendo director de esa escuela. Y bravo por ese tipo de personas que realmente aman su profesión, que no solamente dirigen una escuela por dinero o por un interés que nada más los beneficia a ellos. Bravo por ese director. De verdad, ese director, mis respetos. Y qué triste por otros directores que pues a veces toman el cargo de esa manera. No sé en qué momento cambiaron las cosas, porque siempre le tuvimos un cariño especial al primer director y con el tiempo comprendimos que bueno, las cosas debían de pasar así. Y también con el tiempo, aunque no lo crean, agradecimos lo que nos pasó porque nos fortaleció. Y con el tiempo también nos dimos cuenta que si no hubieran sido así las cosas, mi hija no se sabría defender como se defiende hoy en día. Entonces, todo tenía que pasar de esa manera. Hoy le agradecemos a esta niña que le haya hecho lo que le hizo a mi hija, porque mi hija aprendió, ahora se sabe defender, sabe también y entiende que lo debe de hacer desde una manera educada, con responsabilidad de lo que va a decir para no lastimar a otro ser humano, y ahora entiende que probablemente lo que ella estaba viviendo en casa era lo mismo que le hacían a ella, nada más que pues con papá, mamá o con su familia, no lo sabemos. Entonces entendió muchas cosas y lejos de hacerla más chiquita, la fortaleció aquí y la fortaleció acá. Entonces con eso me quedo. Muchísimas gracias por haberme escuchado hasta este punto del video, porque creo que hoy sí me alargué mucho, pero valía la pena mencionar todo esto. Si tú estás pasando esto en una escuela, en un trabajo o con tu familia o en tu círculo social donde tú te mueves, si algo te hace sentir triste, si te hace sentir mal, si te hace sentir que no perteneces, si te hace sentir incómoda, muévete de ahí, ahí no debes de estar. Acuérdate, si no entiendes por las buenas, la vida te va a dar una patada y puede ser dolorosa, pero cuando sientas esa patada, muévete. Es momento de accionar y de hacer las cosas, porque si no, la vida va a hacer que te muevas o te muevas, porque no debes de estar ahí. Pues muchas gracias por acompañarme, espero que nos vemos en un próximo video. Te pido que me regales un like, suscríbete y activa la campanita para que te recuerde que acabo de subir un video. Muchas gracias, bye.